buenas noches a todas y todos. Bienvenidos nuevamente al cuarto módulo de la Escuela de Derechos Humanos y Litigio Estratégico. El día de hoy estamos con el módulo número cuarto que se llama módulo Marco Institucional vinculado a la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión tenemos a la ponente Raquel Ventimilla. Demos inicio. Les pedimos, por favor, antes de iniciar, que mantengan los micrófonos apagados, ya que eso puede interferir en la ponencia del día de hoy y se puede cortar el audio el rato que está nuestra ponente. Comencemos. La abogada Raquel Ventimilla también es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior. Es analista jurídica de varias instituciones públicas como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Superintendencia de Comunicaciones y Delegación Provincial de Loja del Consejo Nacional Electoral. Ha sido conferencista sobre derechos humanos y género a instituciones públicas y privadas, activista social y promotora de proyectos sociales. Actualmente es docente e investigadora de la carrera de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, sede en Loja. Bienvenida, estimada Raquel. Es un gusto que nos pueda acompañar esta noche. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarles también. ¿Me confirma? ¿Está claro? No sé si te podemos alzar un poquito, el audio está un poquito abajo y no se logra escuchar, tal vez, no sé si tenemos... Sí, estaba con un problemita del audio, así que me va a tocar hablar un poquito duro. Espero que si es que hubiera algún problema con el tema o sea, que no sea entendible, me avisan nomás y lo retomo. Sí, más bien, este tema a veces tecnológico nos juega en contra un poquito. Exacto, sí, ahí le escuchamos un poquito más claro. Bueno, perfecto. Entonces, ya, muchísimas gracias. Y me avisas nomás si es que hay algo que está un poco, que no se escucha bien, me avisan nomás y yo lo vuelvo a repetir, ¿sí? Primero, agradecerles muchísimo. Fundación Hacienda Ecuador ha tenido esta iniciativa, sobre todo en un marco, creemos de alguna manera o asumimos que lo sabemos o que está en el discurso público. Estoy segura de que ustedes en el transcurso de las exposiciones, de que la diversidad de los derechos humanos es mucho más amplia de lo que nos imaginamos. Muchas aristas, muchos aspectos, contexto sociocultural, inclusive el mismo tema económico, ¿no? El tema tributario de un país está muy íntimamente ligado al tema de los derechos humanos. Hay un libro que les voy a decir, el hecho de que nosotros de alguna manera estamos en constante relación económica con nuestro propio país bajo este aspecto, garantiza también el acceso a determinados derechos y que meriten. Entonces, como ustedes ya debieron, derechos humanos, ¿no? Así es lo que en realidad de hoy. Es que vamos a tener este contacto, cámara encendida, pero sí me gustaría que tengamos, yo soy docente, así que nos encanta a nosotros la democracia. Estimada Raquel, no sé si me puede escuchar. Es decir, que les voy a elegir al azar para que puedan. Estimada Raquel, creo que tenemos algún problema en el audio, o sea, creo que se está cortando el internet, creo que está fallando un poco. No sé si tal vez podemos, no tenemos problema, podemos apagar la cámara para que se pueda tener un mejor audio. En esos casos entendemos la situación, a veces el internet a veces falla y ya son cuestiones que se nos salen de las manos. En ese caso, para ver si es que mejora un poco el audio y no le escuchamos entrecortado. Ya, perfecto, muchísimas gracias. A usted. Creo que está mejor ahí, ¿verdad? Sí, muchísimo mejor. Ya, sí, bueno, no nos toca otra.
les pido disculpas. En todo caso, bueno, antes de continuar, quería hacerles una pregunta. Bueno, les preguntaba si es que tal vez ustedes autorizan el audio para que las personas participen, o digamos si es que le nombro a una persona en específico puede habilitar su audio. Sí, tiene en este momento la posibilidad de habilitar Habilitar, solo ya. su audio. Sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, les decía que como buena profesora nos encanta la dedocracia y que por lo tanto en el desarrollo de la exposición a mí me encantaría que podamos tener esta conexión de alguna manera, entre comillas, personal, es decir, voy a pedir a determinadas personas que podamos ir participando para que sea un poco también interactivo y que no me escuchen solamente a mí. Si bien es cierto, hay muchas personas de las que forman parte, además, a quienes admiro un montón. Creo que es necesario que podamos hacer una retrospectiva precisamente del por qué estamos aquí, y eso es importante porque veo muchísimas personas, estamos 48 participantes, y a veces pensamos que el proceso formativo en derechos humanos es solamente lo que puedo escuchar de otra persona, pero creo que también está relacionado a ese trabajo indirecto que hacemos con quienes nos relacionamos en este tipo de espacios. Eh, por ejemplo, ¿no? Le voy a pedir, mi querida Susana Montaños, ¿no está por ahí tal vez? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Mi querida Susana, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. De dónde nos acompaña? ¿Desde dónde nos acompaña? Mucho gusto, de la ciudad de Loja. Ay, qué hermoso. Perfecto. También ha sido mi coterráneo. Le quería preguntar, mi Susana querida, ¿usted conoce alguno de los compañeros que le acompañan esta noche, que han estado en este proceso formativo suyo? No he tenido el gusto. Mire, gracias, mi Susana. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo diario? A ver, yo soy abogada, soy empleada pública. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Susana. A la hora. A lo que voy y lo que quiero, digamos, hacer hincapié es que estamos en una red hermosa, que es el hecho de que podamos compartir con personas de varios lugares del Ecuador, y que, por ejemplo, a mí me diga, bueno, yo, Susana, vivo en Loja, ¿no es cierto? Pero sé que, por ejemplo, tal vez Tatiana o Carlos o Verónica, que están en otras ciudades y trabajan en el mismo ámbito que yo lo hago. Qué bonito poder decir, yo tengo una persona con la que participé en un evento de una escuela de formación y con quien estoy segura que podemos seguir desarrollando proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá después, antes de que finalice este proceso en la escuela, ustedes tengan la oportunidad de conocerse, al menos, qué sé yo, a veces tener un grupo, compartir, etcétera, porque yo siempre hago hincapié en las redes que hacemos como personas, ¿no? A veces cuando estamos trabajando en temas de derechos humanos es complicado encontrar a alguien que trabaje en el mismo tema, que quiera participar, que esté junto en algún proyecto, etcétera. Entonces es muy importante que mantengamos las redes humanas como el vínculo principal de precisamente de promoción de derechos humanos. Así que en principio esto siempre es válido y siempre es importante para poder seguir trabajando dentro de del ámbito de los derechos humanos. Supongo que al fin y al cabo esa fue la intención de todos nosotros cuando decidimos, bueno, voy a formar parte de esta escuela en específico, ¿ok? Entonces, con este antecedente, quiero dar inicio a mi exposición. Tefi, querida, ¿me puedes confirmar si es que se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Ya, perfecto. No se ve, ya. Quiero empezar con algunas reglas y objetivos en el desarrollo de esta clase en específico, ¿sí? Quiero que pensemos que los derechos humanos, como si nunca hubiésemos escuchado acerca de los derechos humanos, y estamos en un proceso de deconstruir un concepto que tal vez nos dijeron que era así,
pero que de repente nos dimos cuenta de que hay la posibilidad de cambiarlo, de transformarlo, de agregarle, de quitarle cosas en relación a cómo nosotros entendemos el mundo. Entonces, lo importante es saber que el conocimiento siempre está en constante construcción, y que de alguna manera el hecho de que nos pongamos en un estado de adaptabilidad nos va a permitir también conocer otros aspectos que generalmente no los conocemos. El ámbito que generalmente al que se refiere las clases invertidas, que fue un poco la metodología que también se usó con ustedes, era darles herramientas como textos principalmente que les permita a ustedes también analizar información. Entonces, no es solamente lo que yo diga que es, sino lo que también hemos visto a través de estos textos. Entonces, vamos a abrir nuestra mente un poco acerca de toda la información que vamos a recibir y cómo de alguna manera eso nos permite ir construyendo conjuntamente, ¿ok? Así que, como les decía al principio, como quiero que sea un poco interactivo, de vez en cuando voy a estar haciendo preguntas y vamos a ir desarrollando la temática en general. La temática que se ha planteado está el marco institucional nacional vinculado a la defensa de los derechos humanos. Entonces, para poder dar inicio, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, este ejercicio lo pueden hacer estando en sus celulares o en sus computadores. Les voy a pedir, por favor, que ingresen a una página que se llama Socrative. Les voy a poner aquí en el chat. Ustedes lo pueden poner en cualquier buscador. Es más, lo voy a poner aquí también. Vamos a poner en cualquier buscador, sea nuestro celular o sea la computadora en la que estemos, y vamos a poner en cualquier buscador esta palabra. Se llama Socrative. Y vamos a elegir esta que dice Student Login, la primera, la que dice estudiante. Sí, me van avisando si es que tienen algún inconveniente. Y para poder continuar con el desarrollo, lo que les va a salir a ustedes aquí en la plataforma es que les va a pedir la plataforma que ustedes anoten el nombre de la clase. Entonces, aquí ustedes van a poner Ventimiglia 929 y van a poner unirse o join. Y luego les va a pedir su nombre. Voy a poner igual en el chat para que puedan escribirlo. ¿Sí? El nombre de la clase es Ventimiglia 929 y luego les va a pedir que pongan su nombre. Y si nos pueden confirmar a través del chat que hayan podido ingresar. Perfecto, ya tengo 19 personas ya conectadas. Entonces, aquí lo que quiero hacer son preguntas simplemente como para poder contextualizar la información que vamos a recibir el día de hoy, ¿sí? Son 5 preguntas. Respóndanlas, revísenlas con tranquilidad y vamos a darnos unos 5 minutitos para poder resolver este cuestionario, ¿sí? Gracias, Jorge, Daniel, que ya le están contestando. Van entrando más. Perfecto, tenemos 29 ya en la clase. Mi querida Paula, tendrías que ingresar, ¿no puedes ingresar a la plataforma o a la clase en específico? Porque a veces hay que ingresar primero a la plataforma que se llama Socrative y luego te sale Socrative Login Student. Te voy a pasar aquí el link igual.
Si tú haces clic en este link, automáticamente te va a botar para que elijas el nombre de la sala. Entonces eliges Ventimiglia 929, mejor dicho, lo escribes Ventimiglia 929, pones tu nombre y automáticamente te va a salir ya la plataforma. Perfecto, gracias a quienes ya están contestando. Anita, Astrid, Carlos, Daniel, Gaby, Génesis, David. Perfecto, mi Paula. Espero que ya hayas logrado ingresar. Muy bien, bienvenidos a quienes están ingresando. Estamos en un ejercicio, estamos en una actividad de retroalimentación sobre determinada información. Sí, tenemos 2 minutitos, nos quedan ya para poder resolver. 2 minutitos. Muchas gracias, ya estamos terminando. Perfecto, tenemos 36 en la clase. Muchas gracias también a quienes ya van terminando. Si ustedes pueden ver, las respuestas también están adjuntas dentro de después de cada opción. Y eso va a ser parte de la retroalimentación que vamos a tener. Muchísimas gracias, querida Normita. Cuestionario cumplido. Perfecto. Sí, nos queda 1 minutito. A quienes no la han cumplido todavía en lo que transcurre el minuto, no se preocupen, porque igual esto solamente es una actividad de retroalimentación y vamos a ir discutiendo un poco el contexto, ¿sí? Así que no se preocupen por esto. Voy a dar inicio a la retroalimentación que tenemos planificada en base a esta parte en específico, ¿ok? Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo. Y aprovechemos también el tiempo. Tenemos muchas respuestas correctas, hay algunas que vamos a ir revisando en el camino, ¿ok? Eran 5 preguntas, les voy a ir consultando. La primera dice, la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008, es la número... ¿Cuál era la respuesta correcta? Es la número 20. Entonces, la mayoría ha contestado de forma correcta. En efecto, desde 1830 hasta la actualidad, la República del Ecuador ha tenido 28 de septiembre de 2008 en Montecristi. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó en Montecristi? Lo vamos a ir conversando más adelante en el contexto. Siguiente pregunta. El reconocimiento de derechos es diferenciado, segmentado y particularizado según el contexto político y tipo de constitución de turno. Tenemos un porcentaje interesante que es falso.
mientras que el 44% nos dice que es verdadero. Entonces vamos a explicar un poquito esto, ¿sí? Cuando hablemos un poco también de los antecedentes de la Constitución. La Constitución, nuestra Constitución, hacer la Constitución número 20, significa que en el transcurso, en el desarrollo desde el principio de la República, han habido varias etapas de la vida republicana que se han manifestado o que de alguna manera se han visto expuestas a través de lo que establece el marco normativo. Entonces, existen esta división, por ejemplo, que ustedes la pueden ver aquí, fue una división que el historiador Paz y Miño lo hace dentro de uno de sus textos. Entonces él y también Ramiro Ávila en otro de sus textos hace esta división. Entonces dice, bueno, en algún punto hubo un constitucionalismo conservador que se da entre la época de los 1830 y 1883. Luego tenemos un constitucionalismo liberal laico entre 1897 y 1906. Y luego tenemos un constitucionalismo social entre 1929 y 1979, luego surge uno neoliberal en la Constitución del 98, y luego desde el 2008 en adelante estamos hablando de un constitucionalismo postmoderno del Estado constitucional. Entonces, cuando hablemos un poco del contexto de esto, vamos a darnos cuenta de bajo qué circunstancias el contexto histórico tiene una influencia directa precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿Con qué presidente se regresa a la democracia en el Ecuador? Entonces, el 78% de las respuestas nos dicen con Jaime Roldós, el 8% con José María Velasco Ibarra, el 6% con Vicente Rocafuerte y el 8% con Eloy Alfaro. ¿Cuál es la respuesta correcta? El triunfo en la segunda vuelta del joven candidato Jaime Roldós en binomio con Osvaldo Hurtado deja atrás uno de los más largos periodos dictatoriales de nuestra historia, casi 10 años de gobiernos autoritarios, civiles y militares. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablemos también de estos antecedentes, no podemos divorciar en ningún momento la construcción del derecho con los aspectos políticos que están desarrollándose en el ámbito precisamente de este reconocimiento constitucional. ¿Ok? Y lo que pasa en el retorno a la democracia no es menos importante, sobre todo tomando en cuenta que este retorno a la democracia se da en un contexto regional en el cual muchos de los países latinoamericanos estaban viviendo procesos de dictadura. ¿Y qué significa la dictadura precisamente para frente a los derechos humanos? Significa que no hay un régimen en el cual, ¿no?, lo que nosotros llamamos pueblo, entre comillas, la ciudadanía, quienes forman parte de un Estado en general, tienen garantía en la protección de sus derechos humanos, ¿no? Recordarán, por ejemplo, las dictaduras principalmente en Argentina y en Chile con Pinochet, en Argentina con Videla, y cuáles fueron las consecuencias precisamente de ello. Entonces, el pensar en la historia republicana del Ecuador es también recordar que no todo el tiempo tuvimos momentos felices, ni tampoco los hemos tenido respecto de la protección a los derechos humanos. Entonces, en esta época en la cual las dictaduras eran la regla dentro del contexto regional, surge algo muy interesante que es el retorno a la democracia en el Ecuador, que se da precisamente con las elecciones que se convocan y con las cuales gana precisamente Jaime Roldós Aguilera. Y uno de los elementos, una de las características interesantes de la presidencia, lamentablemente corta presidencia de Jaime Roldós por su fallecimiento precisamente dentro del territorio inclusive lojano, tuvo una característica importante frente a los derechos humanos, ¿no? Él, en este contexto, como les digo, dictatorial a nivel regional, plantea por primera vez en la región un acuerdo, ¿no?, que es lo que se le denomina la doctrina Roldós, que fue un acuerdo en el que promulgaba que de alguna manera los países de la región tenían que tener al menos mínimos básicos de protección de derechos humanos. Y este acuerdo fue planteado no solamente con los países del Cono Sur, sino fue planteado ante la Organización de Estados Americanos. Y pretendía o promovía de alguna manera
que aquellos países que estaban vulnerando los derechos humanos pudieran hacer transformaciones legales, sobre todo en el marco precisamente de sus constituciones, con la intención de que situaciones como las que estaban viviendo nuestros países vecinos no se siguieran repitiendo, ¿sí? Hay contextos tan interesantes y a la vez tan dolorosos como, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que son el recuerdo más fehaciente de lo que fue la dictadura militar en Argentina, porque precisamente hubo muchas desapariciones, hubo muchas desapariciones forzadas, situaciones en las cuales no se podía vivir la democracia, evidentemente, bajo una lógica de derechos humanos, ¿no? Muertes, torturas, etcétera, etcétera. Y las madres de la Plaza de Mayo actualmente siguen luchando precisamente por encontrar a sus hijos y a sus nietos que fueron desaparecidos en las dictaduras militares. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el contexto, nuevamente, el contexto de las constituciones que surgen en determinada época en específico, tienen una respuesta directa al contexto político que están viviendo los países, ¿no? Creo que otro de los ejemplos más claros es lo que está viviendo Chile en este momento. Se convocó precisamente para que se pudiera decidir, la ciudadanía chilena pudiera decidir si es que lo que quería era transformar precisamente la constitución chilena, que fue una constitución que se seguía manteniendo desde la época de la dictadura de Pinochet y que actualmente, pues, bajo una lógica de respuesta a una consulta, ellos han podido decidir que sí van a cambiar y además han elegido quiénes son los encargados precisamente de esta labor. Así que se plantea que al menos en el próximo año puedan estar haciendo una revisión al respecto y evidentemente las transformaciones necesarias que en el transcurso de estos años no se han podido desarrollar. Vamos con la siguiente pregunta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer compromiso colectivo de los estados de protección de derechos para que no vuelvan a suceder actos que contravengan la dignidad del ser humano, como en la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, entonces tenemos un 97% que nos dice que es verdadero y un 3% que nos dice que es falso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 217A el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Bien, entonces, nuevamente, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos vamos a pensar en que es este cúmulo intangible de elementos que creemos que son nuestros por el solo hecho de serlo, pero aún así hubo una época, hubo una etapa en la cual se discutió de tal forma de que pudiera construirse bajo un documento integral, un documento colectivo, un documento que recogiera las necesidades de los países que en ese momento estaban levantándose después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y pues que además no es que es la primera vez que se habla de derechos humanos. Más adelante les voy a proyectar un pequeño video para que podamos entender precisamente surgieron, en qué momento, cuál fue el antecedente. Porque si bien es cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es este primer documento colectivo, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que determinado número de países se pone de acuerdo y dice, bueno, esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial no puede volver a pasar, ¿no? Este genocidio que surge precisamente por la situación judía no puede volver a pasar. Los experimentos que se daban, ¿no? Todas las situaciones de vulneración no puede volver a pasar. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso para que eso no suceda? ¿No? Es crear, en este caso, Organización de Naciones Unidas, que fue creada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y 3 años después, en 1948, se crea este documento denominado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Teniendo en cuenta además que Organización de Naciones Unidas tuvo un antecedente ya fallido, claro, en su momento, que fue Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones se crea después de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles. Entonces, el Tratado de Versalles considera, ¿no?, bajo la lógica de este respeto nuevamente mutuo, con la intención de fomentar la paz internacional, de que se cree este organismo que se le denominó Sociedad de Naciones para que se pueda articular y pueda articular también a los países con la intención de que no vuelva a suceder una guerra mundial. No funciona, evidentemente,
sucede la Segunda Guerra Mundial y vuelven a intentar construir este organismo, ¿no? Y ahora con esta nueva denominación, Organización de Naciones Unidas. En el seno de la Organización de Naciones Unidas se plantea que bajo la Carta de la Organización de Naciones Unidas se construya uno de sus órganos, que es la Asamblea de Naciones Unidas, a la que pertenecen absolutamente todos los países que conforman Organización de Naciones Unidas, para que puedan establecer o tomar decisiones. Lo interesante de esto, y aquí entre paréntesis nada más, es que este documento no es vinculante. ¿Qué significa que no es vinculante? Que es un documento que determina elementos básicos, ¿no? Para la convivencia, como lo dicen precisamente sus preceptos o sus principios. Buscan que no se contravenga la dignidad del ser humano y se lo proteja precisamente. Sin embargo, al ser una declaración, no involucra que los estados estén en la obligación de cumplirlos. Pero no es todo malo tampoco. La intención que se da cuando se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento que motiva ya la creación de otro tipo de textos que son importantes y que sí son vinculantes para los estados. Fernando está levantando la mano. Por favor, qué gusto escucharte, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, justamente ha dado, bueno, en mi caso personal, una inquietud que tenía hace tiempo. Con lo que usted menciona, entonces, realmente solo es un tema de los derechos humanos que los países están suscritos, es netamente como que expresa, pero no la vincula como tal a ellos. Y lo segundo sería, en todo caso, ¿hay alguna forma o algún check en este caso de los países en torno a los diferentes artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y en qué grado están cumpliéndose? De acuerdo, perfecto. ¿Desde dónde nos estás saludando? Desde Guayaquil. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico al reciclaje de plástico. Qué hermoso, genial, muchísimas gracias. A usted. Y bienvenido siempre a Loja. Ojalá y también conociéramos, es que alguien se decide levantar la mano, que nos cuente también un poquito de ellos. Así nos vamos conociendo de a poco, ¿ok? Gracias por tu inquietud, muy válida. Sí, quiero que podamos tener en claro lo siguiente. El derecho internacional y el derecho interno tienen una pugna que no surge en la era contemporánea, es decir, que no está solamente desde que se creó, por ejemplo, Naciones Unidas y desde ahí empezamos a hablar de los tratados internacionales. No, 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 no. El derecho internacional tiene tantos antecedentes como, por ejemplo, lo que se denominó en su momento, y bueno, que además este evento en específico tiene unas implicaciones directas en el derecho internacional, que es la Paz de Westfalia. ¿Qué significa esto? A lo largo del siglo XVI, más o menos, en Europa, surge lo que se le llamó la Guerra de los 30 años. Entonces, ¿qué significó esta Guerra de los 30 años y por qué es tan importante para el derecho internacional? Cuando sucede esta Guerra de los 30 años, estamos hablando de un contexto en el cual el imperio, sobre todo el español, en el que estaba además muy adscrito, muy unido al tema de la religión católica, tenía un largo proceso de imposición en Europa, ¿no? Teniendo en cuenta además, pues que ya había pasado por su proceso de colonización, estaba en la época, en la cumbre de la colonización, sobre todo de América, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense, y aquí también entre paréntesis, a mí me encanta un poco hablar esto porque pensamos que la historia es como esto que pasó ya hace mucho tiempo y no va a volver a pasar, pero no nos damos cuenta de que hay elementos que se siguen repitiendo. Solamente como ¿sabías que nada más, no? Recordar que en la época en la cual pasó el proceso de colonización entre España y Portugal, deciden que pues tenían que dividirse, ¿no? Porque no iban a tener problemas o discusiones por el tema de la colonización y lo que hacen es hacer la firma de un tratado en el cual se dividan la conquista, ¿no? Y esa es la razón por la cual Portugal toma a Brasil, que es la mitad prácticamente del mundo, lo que ellos consideraban la mitad del mundo hacia el occidente, y España toma de la mitad hacia el oriente.
Entonces, literalmente se divide en el mundo entre estos dos imperios y esa es la razón por la cual Brasil además está del lado portugués. Entonces, cuando están en plena época, ¿no? de esta, en su época dorada de la colonización, surge una inquietud por parte de un grupo en específico liderado por Martín Lutero. Ustedes han de haber escuchado alguna vez en la escuela, colegio, nos daban un poco de historia al respecto, y Martín Lutero representa en esta época a esta persona que, digamos, no está de acuerdo con la situación que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica por el tema de los indultos, por el tema de la corrupción que se estaba llevando a cabo, los indultos que eran esto de la compra del pedacito en el cielo por el pago de mis pecados, ¿no? Y empieza a generar conflictos dentro del imperio que mantenía precisamente la Iglesia Católica. Y cuando empiezan estas pugnas, que fueron también apoyadas por algunos, por el imperio también alemán, etcétera, etcétera, empieza a surgir esta lucha o esta guerra que duró 30 años. ¿Cuál es el fin de la guerra de los 30 años? Que decidieran, ok, basta, ya no vamos a seguir peleando. Si es que tú quieres ser protestante por la influencia que había tenido Martín Lutero, si tú quieres ser luterano, ya, no te vamos a decir nada, tú imperio tal puede ser Lutero. Tú quieres ser calvinista, porque también surgió en esta época el calvinismo, sé calvinista, no hay problema. Tú quieres ser católico, perfecto, tú también sé católico. Ninguno de los estados o de los imperios que conformamos, sobre todo esta parte de Europa, vamos a imponerte la religión que queremos que tengas. Dentro de tu territorio vas a elegir la religión que tú quieras de manera libre totalmente, ¿ok? ¿Cómo eso influye dentro del derecho internacional y cómo concebimos hoy a los estados? Se le denomina el principio de soberanía principalmente, ¿no? Estamos hablando de 1648. En 1648 empieza a surgir este concepto de soberanía, este concepto de decidir, bueno, yo en mi territorio decido sobre lo que quiero hacer. Y en principio surge precisamente por la religión. Entonces, de ahí en adelante, los estados empiezan a decir, ok, podemos tener un tipo de relación en el cual se maneje precisamente la soberanía. ¿Qué significa esto? Que ya no sea solamente el tema de religión, tal vez sea cualquier otro tema en el que yo de manera voluntaria acepto precisamente mantener los vínculos o las decisiones dentro de mi territorio principalmente. Y entonces, lo que surge precisamente de esta situación es que los estados, ya luego en la construcción del derecho internacional, puedan decidir si quieren o no adherirse a un tratado internacional en específico. Por eso es que los tratados y convenios internacionales jamás son obligatorios. A mí me puede decir, pero este es el mejor tratado internacional del mundo, de este depende que la paz y la seguridad del mundo esté bien. Aún así, nadie, ningún otro país, ninguna organización internacional, nadie puede obligar a los estados a unirse precisamente o a ratificar un tratado o convenio internacional. Entonces, por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de, y perdón que les haya dado todo este antecedente, pero me parece interesante que podamos unir la información, por eso es que después, ya en la declaración, cuando se elabora la Declaración de los Derechos Humanos, dicen, bueno, pues no podemos obligarlos a los estados, o sea, si quieren hacerlo lindo, ¿no? Unámonos, perfecto, y en efecto se unen. Al principio solamente fueron 18 países, pero ¿cómo reconozco esta declaración? La palabra, digamos, jurídicamente se le denomina adherirse. Entonces yo me adhiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perfecto. En esta Declaración de los Derechos Humanos se contemplan 30 artículos que de alguna manera son como estos básicos, ¿no? De estos surgen un montón más, pero son como los 30 básicos de una lista de derechos que debería contemplar la protección. ¿Cuál es la importancia? A pesar de que no sea vinculante, a pesar de que no sea obligatorio, este documento fue la base para construir otros tratados y convenios internacionales que sí son vinculantes, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después de la Declaración de los Derechos Humanos? Sigue, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Luego viene el pacto que fue elaborado en 1969. Luego viene el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también fue elaborado en 1969. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de estos pactos?
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no hubiera habido este documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, probablemente hubiese sido mucho más difícil la construcción de tratados internacionales vinculantes. ¿Qué significa que son vinculantes? Entonces ya el Estado pasa por un proceso de reconocimiento del tratado, ¿no? Que termina generalmente con la ratificación y el depósito de ese tratado internacional. El Ecuador, por ejemplo, nosotros hemos ratificado todos los tratados internacionales que se puedan imaginar, todos los que existan, nosotros los ratificamos. Ecuador los ha ratificado. ¿Qué significa esto? Que ha pasado por un proceso en el cual como lo dice, lo determina nuestra Constitución actualmente, ¿no? Se hace conocer a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional igual elabora un informe de admisibilidad y de reconocimiento de constitucionalidad, además, perdón, del Tratado Internacional, y empieza a tener o a surtir efectos dentro del territorio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No me quiero meter mucho ahí, pero bueno, en todo caso es importante o interesante para poder entrar también a la parte de la constitucionalidad. Lo interesante de esto es que todo el efecto que puede tener un tratado internacional dentro de un país en específico surge precisamente de la Constitución, sobre todo dentro de los regímenes constitucionalistas democráticos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si es que yo, pues al ser o al reconocer precisamente los derechos humanos en mi Constitución y el valor que tienen los tratados internacionales, entonces, en base a esto, en base a lo que diga mi Constitución, es el nivel de reconocimiento de los tratados internacionales, ¿no? Que es un poco también el tema de la supremacía constitucional precisamente. Así que eso en efecto, ¿no? Por la pregunta tuya, mi querido Fernando, y sobre todo para que se pueda entender que esta es la base filosófica, ¿sí? La base filosófica de lo que hoy tenemos o lo que hoy consideramos como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Este documento no es vinculante, no lo fue en su momento, pero sí fue la base filosófica y de contexto histórico que motivó la construcción de otros tratados y convenios internacionales que sí son vinculantes, como los que les decía respecto sobre todo de los pactos de derechos humanos. Luego de los pactos aparecen otros tratados internacionales que ya son mucho más específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos surge en un ámbito, en un contexto en el que dice, bueno, a ver, ¿quién puede votar? ¿Quién decidimos que vote? ¿No? ¿Será que pueden votar los esclavos? ¿Será que pueden votar los indígenas? ¿Será que pueden votar las mujeres, tal vez? ¿Quién tiene derecho a la propiedad? ¿Y bajo qué condiciones tienen derecho, por ejemplo? ¿No? Entonces son preguntas que empiezan a surgir para poder hacer este reconocimiento. Y que además eran muy válidas, evidentemente, en torno a los antecedentes que ya se habían vivido, sobre todo, por ejemplo, por el de la Revolución Francesa, porque ya en la Revolución Francesa, en 1789, ya es uno de los documentos que también tienen como antecedente esta necesidad de reivindicación de derechos humanos, ¿no? Y luego aparece también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en cambio la visión es mucho más colectiva. El primero de pactos civiles y políticos, si ustedes se pueden dar cuenta, es un poco individual, es decir, los derechos que se le da a la persona, ¿no? En específico, tú puedes votar, ¿no? Tú puedes tener propiedad, etcétera, etcétera. El otro pacto, el del que les hablo, de los DESC, que se les denomina también comúnmente, es un pacto que en cambio hace un reconocimiento de derechos colectivos. ¿Qué significa derechos colectivos? Por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no es cierto? El derecho a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Como para poder hacer un poco de contexto. Voy a pedirle tal vez que nos pueda contar un poco, ¿no? Lo que consideren que han conocido al respecto, tal vez a María José Luna, tal vez estás por ahí. María José, tal vez estás por ahí. Vamos a hacer la regla de los 5 segundos. Si es que no tenemos contestación, vamos con otra persona. Vamos con Evelyn Terreros, perdón. Evelyn Terreros.
¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Buenas noches, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Que mi internet está Claro un que poco... sí, mi querida María José, pero cuéntanos primero desde dónde nos acompañas. Desde Loja, soy estudiante de la UTPL. Ay, mucho gusto, María José. ¿Tú sabes cuál es el antecedente que surge de la declaratoria del Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál fue el contexto para el cual se reconozca esta conmemoración, se reconoce esta conmemoración? A ver, si bien recuerdo, fue el Día de la Mujer reconocido por un movimiento que hubo en Estados Unidos de unas mujeres trabajadoras, me parece, que fue una lucha. Perfecto, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Paula y luego a Astrid. Buenas noches. Hola, Bueno, Paula, o sea, bienvenida. sí, ¿cómo? ¿Desde dónde nos saludas? De Loja, soy estudiante de Derecho de la UTPL. Genial, mi Paula, bienvenida. A ver, te escucho. Bueno, yo creo que en este se conmemora el día por el tema de las luchas por los derechos y por la igualdad de derechos de las mujeres y también por conseguir el voto femenino universal. Entonces, en este día se conmemora como que anterior a eso existió una lucha trascendental para poder obtener igualdad de derechos, y a pesar de que es reconocido en diferentes, digamos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos somos igual, todos tenemos igualdad de derechos, es algo que no se da o sea, es algo que se queda en algunos casos solo en la ley, en algunos países. Entonces se conmemora la lucha, y no una lucha que pasó, sino creo que una lucha que sigue en pie. Muchísimas gracias, mi Paula. Perfecto. Astrid, por favor. Bueno, yo me quería referir un poco a por qué celebramos el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y bueno, es prácticamente por el incendio de la fábrica de Nueva York, ¿no? En la cual las mujeres lo que reclamaban era una reducción de las horas laborales, querían reducir, creo que una jornada de 10 horas. Y lo que hizo el dueño de la fábrica a esta demanda de las mujeres fue cerrar las puertas de la fábrica. Y, o sea, con el intento de que desistieran de su demanda. Pero esto no fue lo que sucedió, sino que... ¿Aló? Ah, sí. Sí, te escuchamos. Perdón, se te Ah, ya. cortó, pensé que ya habías acabado. No, sí, continúa, por favor. Lo que sucedió fue que la fábrica se incendió con todas las mujeres adentro. Y es por esto que Naciones Unidas decidió seleccionar esta fecha para conmemorar el Día de la Mujer. De acuerdo, gracias. Astrid, ¿desde dónde nos saludas? Ay, desde Quito. Perdón. Bello. ¿A qué te dedicas, Astrid? Yo soy estudiante. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Astrid. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa y por qué quiero unir? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hablo de temas de construcción normativa, si ustedes pueden ver, siempre hay un nexo con el contexto histórico, con el contexto social, con el contexto cultural, con el contexto económico, siempre. Eso se debe precisamente porque los derechos humanos en esta construcción social responden precisamente a este tipo de contexto, ¿ok? Entonces, estos elementos de alguna manera pueden, este contexto de alguna manera responde precisamente a las problemáticas que surgen en esos momentos. Lo que pasa con los DESC, que son estos derechos económicos, sociales y culturales, al ser colectivos, de alguna manera, lo que representan o lo que visibilizan es que empieza a surgir, empiezan a surgir precisamente incomodidades colectivas. Y en este sentido surge no solamente el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, sino también el Día del Trabajador. Y está relacionado a que, bueno, se hace la pregunta, ¿no es cierto? Está muy lindo esto del trabajo y etcétera, pero derecho a vacación, las mujeres tenemos derecho a la lactancia, tenemos derecho a seguridad social, tenemos derecho a tener días exclusivos por el tema de maternidad, o sea, ¿hasta dónde llega precisamente el tema del derecho al trabajo? ¿Será que termina solo ahí porque sí, porque tengo trabajo, o cuáles son los derechos que derivan de esto?
Entonces lo hacen precisamente este espejo de alguna manera, ¿no? Y dicen, ok, si bien es cierto, ya habíamos pasado por una parte, una etapa individual que surgen con los derechos civiles y políticos, estamos bajo una lógica nueva, integral, colectiva, que está relacionada a cómo nosotros entendemos estos derechos que están, digamos, tienen este contexto histórico del que les hablaba, ¿no? Además, ¿no? Nosotros ahora disfrutamos precisamente porque en su momento los colectivos, las organizaciones sociales, etcétera, tuvieron el valor y la incomodidad de incomodarse precisamente ante el statu quo y para poder decir, ok, hasta aquí nomás, ¿no? Ahora la dinámica va a ser diferente y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, esto ha sido como esta construcción paulatina. Luego, ya posteriormente, vamos a ver tratados internacionales que son ya mucho más específicos. Entonces tengo la Convención para la Erradicación de todo tipo de discriminación contra la mujer, que es, por ejemplo, la CEDAW. Tengo la Convención en contra de la trata de personas. Tengo la Convención de los Derechos del Niño. Tengo la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces, como vemos como de un marco general, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos yendo a aspectos mucho más específicos, vamos a ver los pactos, luego vemos las convenciones o tratados que ya tienen o que están direccionadas hacia grupos en específico y que sí son vinculantes, ¿no? ¿Y qué significa que son vinculantes? Que el Estado que asume la responsabilidad, ¿no? Que dice, sí, yo estoy de acuerdo con que ratifiquemos la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué significa que es vinculante? Que el Estado está en la obligación de poder implementar todo lo que esa convención determina, pero hacerlo en mi territorio, ¿no? Está muy bonito el discurso de los derechos hacia afuera, del niño, etcétera, pero yo como Estado tengo la obligación de cumplirlo ya dentro de mi territorio. ¿Y cómo lo cumplo? Y esta parte es interesante, ¿no? Bueno, igual ustedes también en la próxima clase verán un poco también sobre el sistema interamericano, pero esto dentro del marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, lo que hace de alguna manera es darnos herramientas para poder entender cómo funciona precisamente la protección internacional de los derechos humanos. Entonces, estas convenciones generalmente siempre tienen un comité a cargo, ¿no? Que es el encargado de poder evidenciar que el Estado está cumpliendo o no lo que prometió a través precisamente de la ratificación de la convención en específico. Entonces, hay convenciones que dicen el Estado parte de esta convención emitirá un informe anual, por ejemplo, sobre los avances y será presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas. Hay otros comités que dicen no será cada año, será cada 2 años, por ejemplo. Hay otros informes que nos piden cada 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente que el país firma y dice ya gracias, estuvo muy bonito, sino que está en la obligación de presentar informes periódicos sobre el cumplimiento precisamente de ellos. Lo interesante de esto es que estos informes, ¿no? Evidentemente los estados no van a decir, no estamos haciendo mal, estamos violando derechos, no, eso no va a suceder. Entonces, generalmente siempre hay organizaciones civiles que hacen como un contrainforme, ¿no? Que lo que hacen es decir, sí, está muy bien lo que tú estás contando, pero no estás contando la otra cara de la moneda sobre este tema también. Así que ahí es donde interviene el activismo, también la participación desde la otra cara de la moneda. Así que siempre hay la obligación de los estados en cumplir estos objetivos. No puede el estado decir, no puedo, no quiero. Un estado que ha ratificado un tratado internacional no puede negar su cumplimiento por el hecho de que hay una disposición en contrario o algo al respecto, ¿no? Si es que eso ocurriera, ¿cuáles son las consecuencias? En el derecho internacional se le denomina responsabilidad internacional, es decir, surgen consecuencias, es decir, los mismos organismos que dan vida a estos convenios generalmente también dicen cómo se sancionará o se reconocerá, en este caso, la responsabilidad internacional de un país por un aspecto en específico, que es más o menos también lo que sucede dentro del sistema interamericano que ustedes van a conocer más adelante. Entonces, hago este marco general para que podamos entender de que el hecho de que nosotros tengamos en nuestra Constitución los derechos, pues no es solamente porque chasqueamos los dedos y decimos nosotros nos merecemos porque somos seres humanos y punto, sino porque ha habido un proceso paulatino de construcción de derechos humanos que es necesario que lo podamos reconocer en principio, ¿ok?
Entonces, quisiera mostrarles rápidamente un video porque me parece importante que podamos entender el tema histórico de los mismos, ¿ok? Voy a volver a compartir para compartirles el sonido. Y vamos a verlo rápidamente para poder tener una discusión después. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. So we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa.
Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Perfecto, vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. No sé si quieren hacerlo de manera voluntaria. ¿Puede alguien alzar la manito? ¿O elijo igual? ¿Alguien que quiera comentar un poco al respecto? Gracias, Cintia, querida, por favor.
¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, quiero agradecer esta ponencia. Ha sido una de las mejores, muy explicativa. Me encantó mucho el video y bueno, en mí creo que renació ese sentimiento de querer cambiar al mundo. Y que sí, todos nos preguntamos alguna vez por qué. ¿Por qué hay un niño en la calle? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué, por ejemplo, Venezuela está como está? ¿Por qué existe la migración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde están los derechos humanos? Pero son esos pequeños grupos los que han hecho la diferencia, son esos pequeños grupos que han cambiado al derecho y le han dado un nuevo sentido. Y lo están logrando día a día. Y es verdad, yo creo que todos hacemos derecho desde que despertamos hasta que nuevamente nos acostamos y pues estos derechos viven en nosotros y solo tenemos que ejercerlos y también cumplirlos y respetar los derechos del resto, de mi vecino, de mi amigo, de mi esposo, de todos. Gracias. A ti, Cintia, qué bello. Me quedo con esto, de este renacer, querer cambiar el mundo. Gracias a ti, porque sé que eso va a ser precisamente la motivación para tu trabajo, la actividad que hagas después siempre. Gracias a ti. Mi Paula querida, y luego David. Ya, bueno, me parece que me parece el video muy interesante. En realidad habla cómo los derechos humanos fueron evolucionando conforme han pasado los años y en realidad se llega a ver cómo en algunos casos los derechos siempre, o sea, desde el inicio solo fueron para cierto grupo privilegiado y ahí como que se iba separando a las personas, digamos, las personas por su color de piel, por su religión, y es algo que en realidad esta discriminación ha causado una vulneración muy grande de derechos humanos. Digamos, hay casos donde niños no les dejaban estudiar por tener una religión en específico, que las mujeres no puedan estudiar, y son cosas que todavía se siguen dando en la actualidad en algunos países, porque como se manifestó en el video, la declaración no tiene como que un poder dentro de cada uno de los estados, sino que sirve para que cada uno de los estados lo implemente dentro de su normativa interna para que sí dejen de existir vulneraciones de derechos humanos, pero considero que en realidad los cambios lo han logrado la lucha constante de cada uno de los grupos de mujeres, los grupos de las personas LGBTI que todavía siguen siendo discriminadas y otros grupos más que en realidad como sociedad creo que necesitamos un cambio positivo para comprender que en realidad todos somos iguales y en derechos y ya deje de existir como que esa idea de que tal vez lo diferente es malo, sino bueno, yo creo que lo diferente siempre va a ser una fortaleza para todo. Muchísimas gracias, mi Paula querida. Totalmente de acuerdo contigo. En efecto, así es. David, por favor. Buenas noches. Sí, con respecto a lo del video, yo me quería referir un poco más, más bien a la diferencia que había bueno, que existe aún en ciertas regiones del mundo. Esto lo digo con el ánimo de referirme a, por ejemplo, los sistemas regionales de protección de derechos humanos, los principales que tenemos, el africano, también el interamericano y el europeo. Justamente, yo soy estudiante de la UTPL en la clase de Derechos Humanos. Hacíamos esta diferenciación súper importante que, por ejemplo, estas declaraciones, hablo a nivel regional, estas declaraciones de los deberes y los derechos del hombre, tienen una marcada diferencia y creo que es la razón del por qué, digamos, en ciertos sectores como en América Latina, a diferencia de Europa, hay mayor reconocimiento o hay un mayor ejercicio de los derechos humanos. Es precisamente porque el reconocimiento de estos derechos humanos se ha dado en el marco de una diferencia política. Por ejemplo, lo que se refiere al sistema europeo, al sistema de protección de derechos humanos europeos, ha sido reconocido dentro de democracias liberales y genuinas. En cambio, el sistema regional interamericano, en cambio, nace en un contexto precisamente de las dictaduras militares. Entonces,
este contexto es el que afecta al reconocimiento y a la posterior protección de los derechos humanos. Entonces creo que también el lugar donde se tienen que hacer efectivos los derechos humanos influye bastante y también tiene que ver bastante con su reconocimiento. De acuerdo, totalmente, mi querido David. Y ahí te hago una pregunta porque dijiste algo súper interesante. Voy a hacer esta acotación porque quienes estamos o trabajamos dentro de temas de derechos humanos o nos gusta y que deberíamos ser todos, evidentemente por los que estamos aquí, pero yo creo que este tema de derechos humanos, más allá de ser un interés de abogados y abogadas, como ustedes pueden ver, es eso con lo que vivimos todos los días, por lo tanto tiene que ser un interés colectivo, más allá de la profesión o de la actividad que tengamos. Tú dijiste algo interesante que es la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Tú, David, has escuchado tal vez alguna vez has escuchado el nombre Olympia de Gouges? No he tenido la oportunidad de escuchar. Mira, el tema interesante de esto es que cuando se construyen los derechos, ¿recuerdan la pregunta que les había planteado en el Sócrates sobre si es que los derechos humanos dependen del contexto, dependen de las particularidades, etcétera? Nos dimos cuenta de que sí, de que en efecto el tiempo, quien está, digamos, la discusión filosófica, ideológica de ese momento, la que tenga mayor fuerza, la que se impone, generalmente es la que construye también dentro del ámbito normativo. Y en 1789, cuando sucede la Revolución Francesa, surge un documento. ¿Alguien recuerda qué documento surge luego de finalizar la Revolución Francesa? La Declaración de los Derechos del Hombre. Gracias, Astrid. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Lo interesante de esto es que cuando surge, ¿no? Y a quienes le interese, evidentemente por el tiempo no avanzamos con ese tema, pero a quien le interese puede analizar un poco el tema de la decolonidad de los derechos humanos y de la teoría crítica de los derechos humanos. Entonces, en su momento, cuando surgen los tres elementos que son la igualdad, la fraternidad, la igualdad, la libertad y la confraternidad, la pregunta es ¿para quién es la igualdad? ¿No? La igualdad es para hombres, mujeres, esclavos, indígenas. ¿El grupo es para ellos o para quién es la igualdad? Y entonces empieza a generarse una percepción de, ok, no, es igualdad, pero ¿entre quiénes? Entre hombres principalmente, blancos, ¿sí? De origen caucásico, con poder, ¿no? Además, que tenían capacidad adquisitiva o burocrática, qué sé yo. Y entonces es la igualdad entre ese cúmulo, ¿no? Que es una visión bastante sesgada de lo que involucra precisamente el ser humano. Y a la par de ese planteamiento que se da con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aparece una mujer que se llamó Olympia de Gouges. Y Olympia de Gouges dice, oye, está muy bien lo que ustedes me dicen, está perfecto, me encanta la igualdad, me encanta lo que está en la libertad, pero nos estamos olvidando de un pequeño detalle, que es la mitad de la población que somos las mujeres. Entonces, yo voy a crear un documento que se llama la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y Olympia de Gouges elabora esta declaración, ¿no? Y es muy interesante, pueden hacer ustedes este ejercicio, sobre todo los estudiantes y quienes están dentro de la rama del derecho, ¿no? Como digo, esto es general, no necesita tener uno el aspecto de trabajar o de formar parte dentro del ámbito de derecho, porque esto es universal. Y pueden hacer esta comparación entre la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos de la Mujer, elaborado por Olympia de Gouges. Les resumo el cuento, ¿no? Olympia de Gouges fue perseguida y al finalizar fue decapitada, en realidad. Entonces, las reivindicaciones de los derechos humanos a veces tienen este sesgo y creo que es muy interesante porque cuando hablamos de derechos humanos y decimos los derechos humanos son para todos y todas, nos estamos olvidando de cuál es el origen de lo que nosotros concebimos como derechos humanos. ¿Será que derechos humanos es lo que me he dado cuenta en el desarrollo inclusive de estas pequeñas particularidades, ¿no? De estas diferencias sustanciales entre quienes estaban en la facultad de poder adquirir los derechos, ¿no? Que incluyen precisamente a los grupos históricamente relegados? ¿Sigo repitiendo ese discurso? ¿Sigo replicando ese discurso de segregación de derechos humanos? Suena chistoso, pero es verdad, porque cuando yo hablo de derechos humanos digo sí, pues, y hablo como de manera muy general, pero ¿será que sigo repitiendo este discurso colonial, occidental y totalmente
relacionado a la figura de este cuadradito que nos vendió Occidente sobre lo que son los derechos humanos, o es esta construcción paulatina que también reconozco en torno a mi propio contexto, en torno a lo que precisamente, ¿no?, la visión colonial fue impuesta y no me percibió, no me dejó percibir una visión distinta. Sí, entonces también es interesante poder hacer, y ahí nada más era un paréntesis al respecto. ¿Sí? Voy a avanzar rápidamente porque se nos ha ido volando la hora y media, para contarles un poco y entrar un poco también al tema de los instrumentos, porque al fin y al cabo tenemos dos aspectos y a mí me encanta esto porque de alguna manera tenemos la primera parte que es entender el origen, ¿sí? Entender cuál es la base fundamental de lo que concebimos como derechos humanos. Que como ustedes pudieron ver de alguna manera, no hay un concepto en específico, o sea, no es que derechos humanos es esto y nadie más piensa distinto, no. Los derechos humanos tienen varios conceptos, ¿no? Como ustedes vieron, son estas facultades, estas libertades, que de alguna manera son este camino, son este instrumento para que nosotros podamos vivir bajo elementos de dignidad y poder cumplir además nuestros proyectos de vida, ¿no? Lo que hacen los derechos humanos es redireccionar inclusive las relaciones de poder. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Yo digo, yo quiero tener, me encanta a mí el periodismo, ¿no? Y me encanta contar lo que pasa en el mundo, pero ¿qué pasa si es que estoy en una situación de un régimen dictatorial, por ejemplo, o de persecución por mi pensamiento? Entonces, ¿qué hacen los derechos humanos? Los derechos humanos dicen, a ver, señor, usted, Estado, no puede coartar el derecho de esta persona de poder expresarse libremente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los derechos humanos? Son esta vía, este conducto, este instrumento que nos lleva a cumplir ese proyecto de vida, ¿no? Y dije, yo voy a ser comunicadora social porque esto es lo que yo quiero hacer y por lo tanto tengo las herramientas suficientes y el contexto suficiente como para poder llegar a cumplir ese objetivo en específico, ¿no? Y vemos que eso en otras situaciones probablemente es mucho más complicado. ¿Qué pasa con los lugares en donde están en guerra constante, por ejemplo? ¿Será que ellos tienen la libertad de decir, ay, sí, yo voy a ser mañana médico, cuando están en un campo de concentración, por ejemplo? ¿Qué pasa con quienes tienen que cruzar el mar Mediterráneo para poder llegar a la promesa europea, cuando son los mismos europeos los que venden las armas para los grupos subversivos en África, ¿no? Entonces, ¿será que estas capacidades y estas facultades son algo que tenemos por sentado? No, en efecto no lo son. Y tenemos que buscar las herramientas y los instrumentos para poder validar, ¿no? Hace poco hubo una noticia muy conmovedora que fue, no sé, ustedes la hayan visto tal vez en internet, de una voluntaria de la Cruz Roja que había recibido a unos africanos que habían estado en el proceso precisamente de paso hacia Europa, y cuando llega uno de ellos, ¿no?, en esta situación de conmoción total, la voluntaria lo abraza, ¿no? Y luego ella fue brutalmente criticada en redes sociales porque se pone a hacer esto, que porque hace, bueno, todas las cosas que se puedan imaginar le dijeron a Luna, es el nombre de ella, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? A veces el planteamiento, y era parte de lo del video, es pensamos en los derechos humanos como esa cosa intangible, grande, allá, inalcanzable, cuando en efecto está tan al alcance de nuestras manos, tan cerca de las actividades que hacemos en nuestro día a día, que son las que permiten precisamente esta construcción paulatina. Y el Estado de Derechos en el que vivimos es un instrumento especialmente particular que nos garantiza eso, ¿no? El hecho de que nosotros vivamos en el Ecuador en un Estado constitucional de derechos y justicia, estas tres palabritas tienen un contexto profundamente fundamental para el respeto de los derechos humanos. El hecho de que seamos un Estado constitucional involucra precisamente que tengamos una Carta Magna, un documento que fundamenta precisamente la validez de cómo se construye el derecho dentro del ordenamiento jurídico y dentro del contexto social en el que vivimos. Y además establece que al ser un Estado constitucional de derechos, involucra que todo el aparataje, absolutamente todo el aparataje que forma parte del servicio público, se ponga al servicio de los derechos humanos. Es decir, surge por y para los derechos humanos. ¿Qué significa esto de por y para los derechos humanos? Significa que todo lo que surja en una posible vulneración pueda precisamente reivindicar esta posible violación, pero a la vez también prevenirla. Y entonces nos dan los instrumentos que están
generalmente contemplados dentro de la Constitución. Una de las últimas preguntas que me faltaba hacer la retroalimentación y que, bueno, tiene contexto con lo que estoy diciendo en este momento, es que, pues, para que un derecho humano, porque como habíamos visto, lo tengo en la Declaración Universal, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hago para que pueda ser aplicado dentro de mi territorio? Ya habíamos visto que hay pactos y tratados y convenios que son vinculantes bajo la lógica de la ratificación, y entonces lo que pasa es que se transforman en derechos fundamentales cuando ya forman parte del territorio en específico. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Por ejemplo. En el Ecuador nosotros tenemos o se reconoce ese derecho de la capacidad inclusive legal desde los 18 años. Hay otros países que lo hacen desde los 21, hay otros países que lo hacen desde los 22, hay otros países que lo hacen desde los 16. Entonces, esos derechos humanos que ya están reconocidos bajo esta lógica de sin distinción alguna, ¿no? de cualquier característica que pueda ser fundamental para un ser humano, más allá de eso, cada estado regula esa aplicación de ese derecho humano que se vuelve fundamental en el marco del reconocimiento de la Constitución principalmente, ¿no? Sobre todo bajo una lógica de Estado constitucional de derechos. Perdón. Entonces, ¿cuál es el interés o cuál es la característica, digamos, dentro del marco ecuatoriano? O sea, ¿por qué tendríamos un interés especial con lo que sucede en el marco de la Constitución del Ecuador? Y esto se plantea principalmente bajo una nueva división de derechos que se hace en el marco de la Constitución, que son nuevos, que transforman de alguna manera también la estructura del Estado y que están representados en 6 grandes grupos, ¿sí? Tenemos los de participación, los de libertad, los de protección, los de la naturaleza, los de comunidades y nacionalidades y los de grupos de atención prioritaria, ¿ok? Por ejemplo, hagamos memoria súper rápidamente. ¿Quién me puede decir, por favor, quiénes son los grupos de atención prioritaria? Mujeres embarazadas, adultos mayores, toxicómanos y niños. Mujeres embarazadas, perfecto. Más que toxicómanos, no son un grupo de atención prioritaria. Nos faltaría más bien ahí tal vez las personas con discapacidad, Perdón. con capacidades especiales, y Ajá, las el personas PP. privadas de libertad. Normita, tal vez quería tomar la palabra. No, estaba activado su audio. Y nos faltan las personas privadas de libertad. Entonces, ¿qué significan que son grupos de atención prioritaria? No significa que tienen más derechos, no significan, porque recuerden que los derechos humanos, una de las características de los derechos humanos es que no tienen jerarquía. Es decir, no es que el derecho a la vida es el más importante de todos, no es que el derecho a la libertad es el más importante de todos. No, dentro del ámbito de derechos humanos y la teoría de los derechos humanos, inclusive dentro de la teoría crítica, se reconoce de que no hay jerarquía en los derechos humanos, ¿no? Todos son fundamentales, todos son, además, se interrelacionan, ¿no? Sin embargo, ya en la lógica de la aplicabilidad dentro de un estado en específico, necesitan hacer un reconocimiento de que ciertos grupos humanos, ¿no? Por su condición de vulnerabilidad, tienen mayor riesgo de violación a los derechos humanos. Entonces, vamos a imaginar, por ejemplo, una niña o una adolescente que esté embarazada, ¿no? Más probablemente está dentro de un centro de adolescentes infractores, ¿no? O sea, que probablemente haya cometido alguna infracción y se plantee la posibilidad de que pueda estar privada de su libertad, ¿no? Evidentemente eso no podría suceder, pero ha sucedido también en el contexto histórico del Ecuador. Recordarán que las prisiones, las cárceles en su momento estaban las mamás y estaban sus hijos también ahí dentro, porque no había una política de cuidado integral precisamente de los niños ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hace la Constitución del 2008 es de establecer que hace un reconocimiento especial por las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las personas.
Y el elemento fundamental que, digamos, le da ese plus también a nuestra Constitución es el tema de la naturaleza, ¿no? Reconociendo la naturaleza también como un sujeto de derechos. Sumo también esto a las comunidades y nacionalidades porque es un tema también muy amplio, nos abarcaría muchísimo tiempo, pero que es importante en tanto reconozcamos que la plurinacionalidad no involucra un tema de favor, ¿no? No es que, es que como somos diversos, entonces hagámoslo por eso, sino que la convivencia que surge dentro del contexto del Ecuador busca garantizar que pueda hacerse bajo elementos básicos de protección de dignidad y de reconocimiento hacia los derechos humanos en contextos de distinción, sobre todo por el origen étnico principalmente, ¿no? Y otro elemento que también me parece que es importante que lo podamos reconocer, que se empieza a hablar de un elemento que se denomina el buen vivir. Este elemento no es que nos lo inventamos en el 2008, ¿sí? La cosmovisión andina ha venido manejando el summa causa desde los orígenes prácticamente precisamente de las comunidades, y que no es otra cosa que esta armonía con uno mismo, armonía con la comunidad y armonía en el ambiente y la naturaleza. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué a veces dentro de nuestra concepción occidental decimos, ay, eso del summa causa y esas cosas andinas, esas cosas indígenas? Y uno anda como siempre buscando proyectarse en eso que me dijeron en Europa o en el occidente, cuando en realidad nosotros ya teníamos elementos. Miren que nuestra cosmovisión ya nos daba elementos de cómo convivir y proteger lo que luego ya le denominamos como los derechos humanos. Porque dice la cosmovisión andina, mientras estoy en armonía conmigo, mientras estoy en armonía con la comunidad y mientras estoy en armonía con el ambiente y la naturaleza, pues tengo todo. Tengo la protección del espacio que me sirve probablemente como de agua limpia, de la protección de la tierra en donde estoy adquiriendo mis alimentos. Y ahorita, en cambio, hay tantas luchas sobre, es que ha entrado tal o cual empresa petrolera o minera y están generando tales daños, por ejemplo. O el mismo hecho de la convivencia en comunidad. No, yo no voy a dejar mi casa con la puerta abierta porque eso, entran y me roban y me dejan limpio y no puedo estar. Estoy como siempre en el miedo, en la incertidumbre, ¿no? Qué bonito, qué interesante fuera el pensar los derechos humanos bajo una lógica de pertenencia común, de entender que es un tema que nos compete a todos, pero que también está desarrollado precisamente en los contextos y bajo los elementos que tenemos alrededor precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos da principalmente la Constitución para poder entender esto? Primero, reconocer que nuestra Constitución tiene dos partes. Tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica, ¿no? En la parte dogmática están contemplados todos los derechos. Quienes aún no han tenido la oportunidad de leer nuestra Constitución, por favor, háganlo. Es hermoso leer toda la gama de derechos que están reconocidos ahí, ¿no? Que a veces ni siquiera los recordamos. Por ejemplo, uno que utilizamos muchísimo, sobre todo quienes ejercen en derecho y que puede ser, esto puede utilizar cualquier persona, es el derecho a la petición, por ejemplo, que está contemplado en el artículo 66. Y yo puedo hacer ante cualquier organismo de administración pública, yo digo, a ver, yo no necesito ni abogado, tengo el artículo 66 de la Constitución y yo solicito, por favor, información sobre tal o cual cosa. Entonces, de alguna manera, cuando conocemos algo, sabemos que lo tenemos. Así que sí es súper importante, sobre todo ustedes que están aquí ya en este proceso formativo, que se den el tiempo de abrir la Constitución, leer cuáles son toda la gama de derechos que están contemplados ahí. Y luego tenemos la otra parte, que es la orgánica, que está más bien relacionado a la institucionalidad, ¿no? Que está relacionado a la parte de cómo la estructura del Estado está planteada precisamente para lo que les decía al principio, que es el por y para los derechos humanos. Entonces, en este marco tenemos algunas garantías que nos da la Constitución, es decir, ¿qué significan estas garantías jurisdiccionales? Que son estas acciones que nos da dentro del marco de la Constitución para que podamos proteger precisamente todo este cúmulo o catálogo de derechos que tenemos contemplados dentro de la Constitución, que están caracterizadas, por ejemplo, por la acción de incumplimiento, la acción a la información pública, la acción de habeas data, la acción de habeas corpus y una acción extraordinaria de protección. Me falta aquí también la acción de protección. Entonces, la voy a poner aquí para que no se me olvide. ¿Cuál es el tema con esto? Que estas acciones, de alguna manera, lo que hacen es decirle
al ciudadano, nosotros como ciudadanos y nacionales de este país, inclusive aun si es que fuéramos extranjeros, porque recuerden que no hay una distinción al respecto, que tenemos herramientas para poder exigir del Estado que haya un cumplimiento efectivo en el caso de que hubiera una violación. Y lo interesante, sobre todo cuando un Estado hace una ratificación de derechos humanos, de una convención de derechos humanos, se compromete a dos cosas principalmente: a tener una acción para poder garantizar los derechos humanos, pero también se obliga a no intervenir cuando haya, con la idea de proteger los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Yo no es que saco a toda mi policía por el hecho de que soy Estado y porque tengo el uso legítimo de la fuerza y empiezo no sé, a utilizar la fuerza de manera ilegítima, ¿no? Cuando hago eso, cuando dejo de hacer eso, mejor dicho, estoy, ¿qué cosa? Protegiendo los derechos humanos. Pero a la vez, el hacer también me obliga. Entonces, ¿qué significa hacer? Yo tengo que tener política pública de protección de derechos humanos. Tengo que tener instancias judiciales que resuelvan los problemas de justicia de manera óptima y de manera imparcial. Tengo que obligar al sistema judicial, por ejemplo, ya que estoy en este tema, de estarse capacitando en temas de derechos humanos o de transversalidad de género o de transversalidad intercultural, ¿no? Entonces tengo estos dos aspectos importantes que surgen precisamente de la obligación en el marco de la protección de los derechos humanos. Entonces, más allá de estas garantías jurisdiccionales que están contempladas dentro de nuestra Constitución, también tenemos recursos administrativos y judiciales que surgen nuevamente, por eso les digo que es importante el marco de la Constitución en entorno sobre todo de los derechos, porque nos dice, ok, yo como ciudadano puedo iniciar una petición ante cualquier institución pública, que es precisamente enmarcado bajo este artículo del que les mencionaba, el 66 de la Constitución, que estaría como dentro de un marco exclusivamente administrativo. Pero también tengo dos partes que son importantes dentro del ámbito ya judicial, que son las denuncias y las demandas, que a veces hay un poco de confusión al respecto. Dicen, ¿en qué casos ya llega al juzgado directo y en qué casos tengo que pasar por fiscalía, por ejemplo? Entonces, cuando se trata de delitos o de contravenciones, se presentan denuncias, dependiendo si es que tiene la calidad, ¿no?, sobre todo de acción pública, para que pueda ser presentado ante la fiscalía, ¿no? Y hay casos en los que se conoce la fiscalía de oficio o de parte, es decir, la fiscalía puede iniciar un proceso porque yo voy y presento mi denuncia o porque inclusive escuché en las noticias como fiscal y entonces tengo la obligación de ir a conocer sobre este caso en específico. Y también tenemos las demandas, que en cambio ya están relacionadas al sistema judicial, que puede surgir desde el primer grado y que dependiendo de la causa puede ser apelada, puede ser casada, inclusive, que significa que es el recurso de casación, es decir, ir subiendo en instancias para que conozcan sobre un caso en específico. Puede ser una demanda civil, una demanda penal, una demanda que surja en el marco de una relación contractual, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos estas instancias que están garantizadas también dentro del marco de nuestra Constitución y que son específicas ya en los reglamentos de cada institución o de las leyes de las que surja precisamente su competencia. Pero adicional a eso, tengo instancias también como, por ejemplo, la Defensoría Pública, ¿sí? Que la Defensoría Pública no es otra cosa que esta institución que garantiza la posibilidad de que nosotros como ciudadanos y ciudadanas accedamos a la defensa gratuita, ¿sí? Entonces, son abogados y abogadas que le pertenecen al Estado, o sea, se deben al Estado, pero que atienden también los casos particulares de la ciudadanía. Entonces, ellos pueden conocer sobre temas penales, adolescentes en conflicto con la ley, temas civiles, de inquilinato, constitucional, laboral, de la niñez y adolescencia, movilidad humana, sobre tema de tierra, sobre tema de defensorías móviles, bueno, porque evidentemente están movilizándose en temas de territorio. Y también están articulando los consultorios jurídicos gratuitos. Entonces, cuando alguien diga, churos, yo no tengo a veces dinero como para poder acceder a un abogado, esto me va a costar, etcétera, etcétera, bueno, hay temas específicos en los que la Defensoría Pública sí tiene la capacidad y la competencia para poder garantizar precisamente una atención al respecto, ¿sí? Y también tenemos la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría del Pueblo, en cambio,
tiene un marco de protección, de prevención y promoción de los derechos humanos, de protección de los derechos humanos de la naturaleza. Tienen un ámbito interesante de investigación y de también acceso a la información pública. Entonces ellos están como en constante, recaban información constantemente de los procesos que se levantan con las organizaciones sociales o con los casos que existen en específico sobre determinados temas de violación a los derechos humanos, y los atienden con la intención de poder prevenir la violación de los derechos humanos, ¿no? Esa es la característica, en efecto, de la Defensoría del Pueblo y la distinción que se hace con la Defensoría Pública, porque la Defensoría del Pueblo tiene una visión específica, particular, de la protección de los derechos humanos, bajo todos los elementos y las competencias de las que les hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, antes de finalizar, y porque ya estoy pasadita de tiempo, quiero mostrarles nada más una última herramienta que sé que les va a ser muy útil y que de alguna manera nos sirven también para poder, híjole, aquí está. Y también nos sirve para poder, en cualquier situación en la que nosotros estemos de investigación, de búsqueda de información sobre tema de derechos humanos, la podamos utilizar. Creo que no la pueden ver todavía, ¿no es cierto? Aquí está. Esta plataforma se llama SIDerechos. Ustedes ponen en cualquier buscador, ponen SIDerechos y les va a salir la primera opción que está aquí, siderechos.gov.es. ¿Qué significa esta plataforma? Esta plataforma nos da 4 opciones principalmente, pero la que yo quiero utilizar ahora para que la puedan ustedes reconocer es este que se llama buscador, ¿sí? Entonces, buscador, lo interesante de esta plataforma es que yo digo, ok, yo estoy trabajando con temas de derechos humanos sobre los derechos a la libertad de expresión, no sé, cualquier tema. Y entonces aquí lo que me hace este buscador es plantearme ciertos grupos generales. Tengo el buen vivir, personas y grupos de atención, comunidades, pueblos indígenas, libertad, participación, naturaleza, protección, mujeres y personas LGBTI. Entonces, yo quiero hablar sobre temas de libertad. ¿Qué cosa tengo de libertad aquí? Vida digna, integridad personal, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, como yo estoy trabajando con temas de libertad de expresión, me voy a ir a donde dice libertad de expresión. Y vamos a ver que se despliega, y lo bonito de esta plataforma, cúmulo de información. Son sentencias de la Corte Interamericana, son declaraciones de derechos, son los pactos de derechos, son jurisprudencia, además, precisamente. Entonces, como ustedes pueden ver, se utiliza no solamente desde el ámbito americano, que además lo van a ver con más detalle en la próxima clase, sino también desde el ámbito universal. Entonces, aquí les va a salir toda la documentación dentro del marco de la protección de derechos humanos relacionada exclusivamente al tema de libertad de expresión. Sí, les sale inclusive hasta con los artículos, si ustedes pueden ver aquí. Nos sale inclusive informes de relatores especiales, declaración, convención, informes de relatores, como ustedes pueden observar aquí. Lo bonito es que les sale inclusive con el articulado específico sobre el tema de libertad de expresión, que en este caso fue el tema principal suyo. Y así lo pueden hacer con cualquiera de los otros temas que están aquí. Y el otro que decía biblioteca de informes, recuerdan que yo les dije que el hecho de que tengamos que cumplir, por ejemplo, obligaciones internacionales están enmarcadas en el ámbito en el que nosotros hayamos informado precisamente a estos organismos internacionales el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que surge del mismo pacto que tiene el mismo nombre. Entonces, aquí están los informes que en este caso el Ecuador ha elaborado paulatinamente. Si ustedes pueden ver, hemos elaborado uno en 1980, hemos elaborado uno en el 2002, tenemos también, miren, uno del 84 y tenemos el último que fue elaborado en el 2012. Entonces, aquí podemos revisar el informe que se ha elaborado, que ha elaborado el comité, podemos revisar el informe que ha elaborado el Estado, podemos revisar el informe de la Defensoría del Pueblo y podemos revisar informes alternativos al tema que nosotros estamos tratando. ¿Qué significa? Que son recuerdan estas organizaciones sociales o civiles, que son quienes ponen
como la otra cara de la moneda sobre los informes que generalmente pone el Estado. Entonces, mientras el Estado me dice si todo está bien, probablemente estos informes alternativos me permitan tener mayor información sobre el cumplimiento de este pacto en específico. ¿Ok? Entonces, les quería mostrar esto porque me parece a mí una plataforma, un instrumento extremadamente útil. Jueguen con él, revisen toda la información que pueden recoger precisamente de esta plataforma. Y creo que para finalizar, solamente me quedaría con este planteamiento que les decía al final. A veces pensamos en los derechos humanos como este elemento inalcanzable que está ya en ese marco internacional o que está dentro de las cortes o que está dentro del sistema judicial, cuando en realidad es un proceso de reconocimiento individual, de lucha colectiva también, porque no vamos a negar que se necesita también este potencial colectivo de reconocimiento, de apoyo, hacia el marco de las posibles violaciones a los derechos humanos, pero también el poder utilizar estas herramientas que nos está dando nuestra propia Constitución para poder elaborar fundamentalmente argumentos que permitan enfrentar las posibles violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque no es que van a dejar de existir porque tenemos una declaración o porque tenemos una convención, pero sí van a ser mucho más ejecutables y mucho más prácticos en tanto nosotros nos empoderemos de esta capacidad que tenemos de seres humanos para protegerlos y garantizarlos también desde cada una de nuestras trincheras. Bien, les pido perdón por haberme pasado del tiempito. Espero que la información que hayan recibido esta noche haya sido valiosa para ustedes. Hago llamado nuevamente para que ojalá puedan seguirse conociendo, seguir generando lazos y redes de personas, porque esta protección, como digo siempre, y trabajo de los derechos humanos tiene que ser colectiva principalmente, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo, por su presencia aquí. Y nada, le doy la palabra a Tefa. Nuevamente, disculpas por el tema del tiempo. Muchas gracias, Raquel. Excelente ponencia. Tal vez tenemos espacio para 2 preguntas. Solamente si es que alguien desea hacer alguna pregunta, les vamos a molestar solamente a Raquel en caso de que solo 2 personas alcen la mano y les damos paso enseguida. Claro que sí, mi Tefa. Yo estoy disponible a su tiempo más bien. Gracias. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o creo todo quedó entendido. En el chat nos pone que fue una excelente ponencia, nos dice Penélope Ortiz. María Antón también dice, me gustó mucho, muchas gracias, felicitaciones, excelente ponencia. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos preguntas, todo quedó muy claro. Tal vez algunas últimas palabras, estimada Raquel. Yo nuevamente agradecer principalmente a la Fundación por esta iniciativa, quien me ha invitado también a través de Isabelita Espinosa. Y nada, yo ponerme a las órdenes en todo momento. Les puedo poner mi número de teléfono aquí para quienes en algún momento pueda yo también apoyar en cualquier posibilidad, ¿no?, de trabajo conjunto. Creo que lo importante es que tengamos y mantengamos sobre todo este compromiso, como les decía hace un momento. Así que muchísimas gracias. Recuerden que cada uno desde nuestro metro cuadrado podemos transformar muchísimas cosas. Así que desde mañana creo que una corresponsabilidad es poder levantarnos y decir qué cosa en cosas tan simples que a veces pensamos que son naturales o las normalizamos, podemos hacer transformaciones profundas, ¿no? Esto es algo paulatino, no lo vamos a acabar de la noche a la mañana, pero todos los días es un granito de arena al respecto. Así que felicitaciones ya por el hecho de que estén aquí, que disfruten lo que resta todavía de esta maravillosa escuela. Un abrazo enorme y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, estimada Raquel. En este momento les pido por favor que nos ayuden abriendo las cámaras para poder tomar una foto. Perfecto, muchas gracias. Qué lindo verlos. Todas hemos estado atentos. Sí. Muy bien, chicos, les pedimos sonreír un momento ya que tenemos 2 salas de este momento. ¿Estamos listos? Muy bien, seguimos abriendo cámaras. Wow, muchas gracias. ¿Ya? 3, 2.
Vamos con la siguiente sala, sala número 2 también. Están abiertas las cámaras, muy bien. 3, 2. Muy bien, muchísimas gracias chicos, les esperamos el próximo jueves en el último módulo de nuestra escuela de formación en derechos humanos y litigio estratégico. Hasta la próxima y muchas gracias a Raquel por acompañarnos esta noche con una excelente ponencia. Hasta el próximo jueves. A ustedes, un abrazo, cuídense mucho.